Muchas gracias por la invitación y bueno, os vengo a contar una historia breve sobre nuestra visión como fabricantes de tecnología, porque al final es lo que hacemos y qué es lo que conocemos de este mundo y qué es lo que estamos haciendo también para este mundo. Custodio es una compañía que es de aquí, se fundó en Barcelona y como decía Tomás, pues es una compañía que ya ha tenido un impacto relevante. Tenemos más de medio millón de usuarios en el mundo, más de un 30% de ellos en Estados Unidos. Y bueno, aquí en España pues lo puedes encontrar incluso a través de partners como Movistar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos venido a ser un poco pioneros cuando oficializamos la compañía en 2012 fue el hecho de que en un número de años, y ha sido muy breve, hemos pasado en un mundo donde prácticamente tenías un número de PCs en algunas casas y poco más, ¿no? Y en estos años hemos sufrido una explosión de dispositivos de muchos tipos, sobre todo móviles, y una realidad que es que con varias decenas de euros hoy en día estás conectado y puedes consumir cualquier tipo de contenido o participar en la creación o en temas online. Y esto pues crea un problema y también crea muchísimas oportunidades, porque al final todo esto es positivo, pero como siempre hay una contrafuerza a cualquier cosa que lo vuelve un problema. Y lo que está claro es lo que ha sucedido sobre todo en Occidente, porque es lo que conocemos y es que la penetración de Internet y el número de hogares conectados, pues como decía, a través de los dispositivos, pues es prácticamente ya 100%, ¿no? Siempre va a quedar algo, pero no va más allá. Y eso lleva sin ninguna duda pues a estas realidades que vemos hoy en día, que más de un 10% de los hogares en Occidente tienen muchos dispositivos y tantos dispositivos como incluso empresas. Hoy en día una panadería quizás necesita un TPV para vender, pero ya, ¿no? Y tienes hogares, más de un 6% de ellos en Occidente, que tienen más de 15 dispositivos. Pues tienen más computación y más necesidades y más problemas que muchas de las empresas hoy en día. Al final, la gran explosión de dispositivos se ha visto directamente repercutida en lo que son los niños, porque también son los que más han acogido todas estas nuevas tecnologías. Y de alguna manera, y aquí quizás es donde viene parte del problema, muchísimas familias han visto que esto es genial como entretenimiento para los hijos, ¿no? Porque se lo das, se calla y está muchas horas con ello y fuera, ¿no? Y a otra cosa. Entonces esto crea una situación en la que tenemos cantidad de personas conectadas, menores en este caso, donde no existe un conocimiento por parte de sus tutores o padres de qué está pasando. Y esto es como si yo compro un coche, lo dejo en la calle y no lo vuelvo a ver en años y luego digo, pero ¿aquí qué ha pasado? ¿No? Pues es un poco lo mismo. El problema que muchas veces se trata de atacar a nivel de legislación y por parte de muchos actores es un problema que quizás tenía sentido hace 15 años, pero hoy en día es imposible. Internet a nivel de contenidos públicos, como decía Tomás, es gigantesco. Datos de Google del 2013 nos dice que ya han indexado más de 30 trillones de páginas web. Y aquí esto es una espada de doble filo, porque ahora os voy a contar lo que nosotros vemos, que es que no tiene nada que ver con esto. En YouTube tenéis una cantidad de vídeos subidos cada hora que es imposible visionar ni censurar. Pero al punto, nosotros como compañía que tenemos más de 1 millón de dispositivos conectados, que somos capaces de entender para qué se usan y cómo se usan, pues tenemos digamos una estadística muy aproximada de la realidad. Y es que de todo ese contenido de vídeo brutal y de todas esas páginas en trillones, y realmente el uso de web es 3%. Y la gente lo que está haciendo es usar aplicaciones, que es el 97% del uso. Entonces, por mucho que nos esforcemos en intentar controlar la web, que es incontrolable, realmente los usuarios ni están allí ya, están utilizando aplicaciones. O sea, que daos cuenta un poco del problema. Y al final todo esto en el ámbito del hogar se vuelve en que en esta estadística todo esto sale del estudio europeo, que creo que es de los más avanzados y más coherentes que existen, que es el EU Kids Online, donde hacen muestras en cada país de la Unión y hay unos datos pues irrefutables, ¿no? Y el 90% de los hijos pues no dicen nada a sus padres sobre lo que sucede online. Y luego una serie de cuestiones que aquí podéis ver, pues mira, el 75% ha sido contactado por extraños, el 67% esconde actividades online, 44% miente en la edad online. Nosotros mismos lo hacemos, muchas veces es
registrar porque no queremos que sepan qué edad o cuál es la fecha de nacimiento que tenemos. El 39% admite haber consumido contenido inapropiado, el 18% admite haber compartido información. Y esto es a encuesta. Sabemos que las encuestas siempre están desviadas, ¿no? Al final, los padres tienen unas necesidades o unos temores muy básicos, y son pues la protección e integridad, la productividad, el desconocimiento y miedos frente a actividades y nuevos entornos. Y sobre todo, luego esto se unifica un poco en la falta de información, porque no saben si hay que hacer algo o qué hay disponible ahí fuera para atacar estos problemas. Entonces, todas estas áreas de sus temores que tienen que ver con riesgos y con productividad o educación, ya que cualquier problema en casa pues luego impacta, como ya sabemos, en el colegio y viceversa, pues se traducen en estadísticas que ya habréis visto una cantidad de veces quizás, y sobre todo os invito a que veáis este estudio de EU Kids Online, que es muy completo y cubre todos los países de la Unión, donde nos dicen que el 50% de los niños de alguna manera u otra han recibido algún tipo de cyberbullying, no necesariamente continuado o abusivo, pero sí que han participado o han estado ahí. Actividades de sexting, que sabemos que es un tema ya habitual, sobre todo en la juventud, ¿no? Pues un 50% de ellos, de una manera u otra, han estado involucrados. Uno de los grandes problemas que nosotros ayudamos a solucionar, que es la gestión del tiempo. Es muy difícil ponerle puertas al campo y Internet es un medio no controlable, pero también es muy difícil, si alguien ha perdido el sentido de las cosas, enfocarlo. Y uno de los grandes casos de usos que nosotros cubrimos es tan sencillo como permitir a las familias que de 9 de la noche a 9 de la mañana, en cualquier dispositivo del hogar, e independientemente de la red de acceso, ya sea wifi, cable o incluso 3G, pues los dispositivos quizás no van o no tienen conexión, y eso ayuda a que la gente de noche esté durmiendo, y es uno de los grandes problemas que hay en los hogares, que los niños pues no duermen poco, ¿no? Y la tecnología tiene mucho que ver con eso. Y por último, pues el tema de la educación, y esto es otra estadística muy conocida. Los grados en países conectados han bajado, y no es un problema, es una oportunidad, pero ahí están las estadísticas. Al final, en el mercado existen un número de soluciones. Nosotros somos una de ellas. Somos líderes en el tema de multidispositivo, ya que permitimos transparentemente a las familias integrar todos los dispositivos que tienen en el hogar. Lo hacemos también con un modelo freemium, en el sentido de que hay una parte del producto que es gratuito, con lo cual es universal y no hay ninguna barrera de uso para unos mínimos. Y puedes hacer desde cosas como entender el uso del dispositivo en el tiempo y por actividad, tanto web como búsquedas como aplicaciones, y luego puedes activar toda una serie de temas para controles específicos en caso de que tengas una situación como la tan simple que he descrito de noche no hay internet en un número de dispositivos, o cuestiones específicas como, oye, que no estás sacando buenas notas y este juego en concreto se acabó por lo menos una semana, ¿no? Y poco más. Gracias.